Hola, qué alegría encontrarnos otra vez por aquí. Hoy quiero contarte una historia de un personaje, de esos personajes que en la Biblia hay muchos, que nos hablan bien poquito de él o de ellos y a veces no sabemos ni siquiera su nombre, pero nos cuentan una historia bien importante. Algunos de ellos sí sabemos su nombre, pero los menciona en uno o dos versículos, pero nos cuenta algo que nos enseña muchas cosas. Cuando el Señor iba a morir, que lo llevaron después de la cena que tuvo con sus amigos, con los discípulos, se lo llevaron preso para hacerle un juicio muy injusto, que no se tenía que hacer de noche ni de esa forma, pero se lo llevaron porque los principales sacerdotes y los que guiaban al pueblo querían acabar con la vida de Jesús. Así que se lo llevaron con todos los importantes de Roma y querían pues acabar con su vida. Bueno, pues entre estos personajes importantes aparecen varios, sobre todo en este momento cuando va a ser la muerte del Señor Jesús. Por ejemplo, Simón de Cirene, que tuvo que cargar la cruz del Señor, o José de Arimatea, que compró este lugar donde iban a poner el cuerpo del Señor después de que él murió. Hay muchos personajes muy pequeños que aparecen ahí, otros que son más importantes, quizá como Poncio Pilato o como Herodes. Pero hoy quiero platicarte acerca de Barrabás. Barrabás es un personaje del cual se habla muy poquito y no sabemos mucho acerca de él, pero es muy importante su historia. Ese día los judíos celebraban una fiesta muy importante para ellos, la más importante, que era la Pascua. Y entonces el gobernador de ese lugar, que era Poncio Pilatos, tenía la costumbre de cada año en la Pascua liberar a uno de los presos. Y después de que hubo hablado con Jesús mucho rato y que él sabía que no había hecho nada malo, mucho menos algo que mereciera la muerte, lo envió con Herodes y Herodes lo envió de vuelta con Pilato. Y entonces se le hizo lo más lógico, lo más fácil decir, ya que yo siempre le saco a un preso o libero a alguien, ¿qué les parece si mejor ya libero a Jesús y asunto terminado? Pero los sacerdotes y los fariseos empezaron a decirle al pueblo y a gritar que mejor liberaran a Barrabás en lugar de Jesús. Pero obviamente, pues hasta Pilato estaba sorprendido porque pues sabía que Barrabás era un asesino, un ladrón, dependiendo de dónde lo leas, porque Barrabás lo mencionan los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cada uno nos da una información un poco diferente. Uno dice que era asesino, otro dice que era ladrón, otro dice que era malhechor. Lo que sabemos es que era culpable y requería morir según la ley de Roma. Por eso Pilato dijo, pues mejor le suelto a Jesús, que es evidentemente inocente y que no ha hecho nada malo, y matamos a Barrabás, que ya sabemos que tenía que cumplir un castigo. Pero la gente empezó a gritar, no, suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Y no solo eso, sino que la esposa de Poncio Pilato le había dicho, no le vayas a hacer nada, no tengas nada tú que ver con este justo, porque he tenido unos sueños muy incómodos, muy extraños, y tú no tengas nada que ver con eso. Entonces Poncio Pilato seguía haciendo pues como un trabajo para que la gente no quisiera matar a Jesús, pero se daba cuenta que era imposible, así que se lavó las manos y dijo, conste que yo no quiero que Jesús muera y que es su decisión. Bueno, pues no solo eso, sino que la gente decía, sí, tú no te preocupes, que la sangre de este caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y nosotros a veces decimos muchas cosas de las cuales no somos conscientes o no nos damos cuenta de la importancia que tienen las palabras que nosotros decimos. Cuando el pueblo empezó a decir que la sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ellos se hacían culpables de la muerte del Señor Jesús. Ni siquiera es que los romanos fueran a ser culpables, sino ellos. Y sabemos que durante toda la historia que siguió, pues los judíos han tenido una historia de persecución, es una historia a la que pues ellos se sometieron, dado que ellos dijeron que la muerte del Señor Jesús cayera sobre ellos. Es por eso que ellos tienen muchas persecuciones y muchos problemas. Aún así el Señor los ama y sigue cuidándolos, pero eso no les quita pues que ellos quisieron tener un problema que a lo mejor no era necesario, porque el Señor Jesús había dicho que Él tenía autoridad para poner su vida y para quitarla y para volverla a recuperar. Pero no es que al morir Barrabás fuera un plan
que el Señor Jesús muriera de última hora o que algo hubiera salido mal, sino que ese plan Dios ya lo tenía listo y lo tenía planeado desde antes de la fundación del mundo, que el Señor Jesús iba a morir para que nosotros pudiéramos vivir. Y es inevitable pensar que nosotros somos mucho como Barrabás, porque nosotros que a veces estábamos sentados ya a lo mejor listos para esperar el castigo de los pecados que nosotros hemos hecho, que estábamos listos para esperar una muerte que pues era inevitable. Imagínate a Barrabás ya en la cárcel esperando una muerte tan dura, tan difícil como era la crucifixión, y que ese día te digan, eres libre, y él no sabe ni siquiera por qué, no sabe las razones, solo sabe que ha sido cambiado por alguien que realmente no merecía morir como él sí lo merecía, como también nosotros merecíamos morir e ir al infierno. Y gracias a que el Señor Jesús murió por nosotros, es que nosotros tenemos vida. Barrabás significa el hijo del padre o hijo del maestro. Y el pueblo había elegido al hijo equivocado, al hijo que sí merecía morir, y al que era el asesino, al que había pues llegado a ese lugar porque realmente merecía ese castigo, y lo había liberado para enviar en su lugar al Señor Jesús, que era inocente y que no había cometido ningún pecado. El pueblo de Israel había decidido, como siempre, había tomado una mala decisión. Al final, como te digo, estaban cumpliendo el plan de Dios, aunque creo que lo podrían haber hecho de otra mejor manera. El plan de Dios era de todas maneras que el Señor Jesús muriera, pero creo que ellos no tenían que haber dicho que la sangre de este caiga sobre nosotros. Efectivamente, el único que podía ir en nuestro lugar y que podía salvarnos y que podía ser cambiado para que nosotros viviéramos y tuviéramos esa vida en el cielo que el Señor nos da, es el Señor Jesús, porque Él no había cometido ningún pecado. Era el único que podía hacerse este cambio. En el caso de Jesús y Barrabás, ni siquiera era como un intercambio, era una sustitución. Justo los pecados que necesitaba cubrir Barrabás los iba a cubrir el Señor Jesús, y no solo los de Barrabás, sino los de todo el mundo, los tuyos, los míos y los de toda la humanidad. Creo que no hablamos mucho de Barrabás, pero es el personaje que podría asemejarse más a nosotros, porque nosotros estábamos listos por todas las cosas que hemos hecho, porque siempre estamos haciendo pecados, porque siempre hacemos cosas que Dios no quiere, porque somos desobedientes. El castigo que estaba sobre nosotros era la muerte. Imagino igual a Barrabás ya, como te digo, en la cárcel, esperando esa muerte horrible, y justo ese día le dicen, eres libre, y ya por la noche estaba quizá con su familia, feliz, libre, gozando de una vida que no merecía. Igual nosotros merecíamos un castigo, nosotros merecíamos ir al infierno. Pero gracias a que el Señor Jesús vino e hizo ese cambio, y que por su voluntad Él decidió dar su vida, porque te digo, no fue como un plan B o algo que ocurrió de último momento, sino que era un plan que Dios tenía desde mucho antes de la fundación del mundo, que nosotros íbamos a ser salvos por ese plan, porque el Señor Jesús iba a dar su vida, y Él la da, como te digo, voluntariamente. Gracias a eso es que nosotros no vamos al infierno. Cuando tú dices que aceptas al Señor Jesús en tu corazón y te arrepientes de lo que has hecho, Él te da vida gracias a que Él dio su vida por nosotros. Bueno, como te digo, esta pequeña historia o a este personaje Barrabás lo puedes encontrar en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. En uno o en dos versículos cada uno lo menciona de una forma muy muy cortita. Y por último, Pedro habla en su discurso en Hechos 3, el que nos está narrando Lucas, nos habla un poco acerca de esto, de que Pilato no quería matar al Señor Jesús, pero cómo fue que la gente decidió pues que crucificaran al Señor Jesús. Y bueno, ¿qué te parece ahora si tú lo lees en tu casa? Y por lo pronto vamos a hacer una actividad. Hola, el día de hoy les vamos a enseñar a hacer un pie de limón. Los materiales son lechera, leche evaporada, limones y galletas María. Lo primero que hay que hacer es cortar los limones. En este caso nosotros utilizamos 5 limones. Y después los vamos a exprimir en la licuadora. Después vamos a poner la leche evaporada, una lata. Y después vamos a poner la lechera.
después que ya hayas metido todo a la licuadora, lo vas a mezclar. Después de que ya se ha licuado todo, vamos a pasarlo a los vasos. Nosotros vamos a hacer dos opciones. Está esta primera, que es uno más grande, y este que es más individual. Y vamos a empezar a poner... Uy. Vamos a empezar a poner la crema. Y luego las galletas, o puedes empezar por las galletas y luego la crema. Y lo vas a hacer por capas. Pones la crema y luego las galletas y después otra vez pones la crema y luego las galletas, hasta formar como una torre. Recuerda ponerlo en el refrigerador unas horas para que se cuaje la crema. Y nos ha quedado así el individual y así para que lo hagas para todos. Y ahora vamos a probarlo. Quedó muy bueno. Y eso ha sido todo por hoy. Bye. Bye. Bueno, pues en estos días que tenemos de vacaciones y que podemos meditar, pues creo que podemos reflexionar un poco en Barrabás y en cómo somos nosotros un poco como Él y en el regalo tan grande que Dios nos ha hecho al dar la vida del Señor Jesús para que nosotros pudiéramos ser salvos. Bueno, pues piensa en eso y también cuando hagas este postre, pues compártelo con un amigo, con un familiar y cuéntale un poco la historia que yo te acabo de platicar hoy, que es una de las historias más bonitas que hay en la Biblia, una de las historias más importantes, supongo, en todo el mundo. Bueno, pues eso es todo lo que quería platicarte hoy. Te mando un beso y un abrazo. Bye.